Presentamos Notidiarias con Pedro Guzmán. Noticias, reportajes, entrevistas especiales y naturalmente los análisis más profundos de la vida política nacional e internacional. Ya inicia Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. No, yo lo agradezco porque mire cómo que está la situación. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a todos, señores. Estoy en vivo, esto es un lío grande. Estoy haciendo un análisis de arroz que estábamos antes de empezar. Seguro ustedes llegan la conversación, ¿verdad? Miren, tenemos mucho material diverso, pero sobre todo el material que tiene que ver con lo que es el debate político nacional. Por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos uno que el consultor jurídico dijo que él no se ha topado nunca con esa procuradora, con la procuradora general, y que él no la había visto. Entonces alguien me mandó un video y me dice, pero mira al consultor jurídico con la procuradora. Entonces, vamos a ver si Ángelo nos pone el consultor jurídico con la procuradora general de la República, un videíto que hay ahí, donde el consultor le está, ella va hablando y él le va haciendo como si fuera una traducción, el videíto que tiene la procuradora de frente. Vamos a darle un poquito de audio, que ustedes vean. Tiene jurisdicción privilegiada, está en la fiscalía. El país confía. Sí, pero ella es la Procuradora General de la República, que instrumenta los expedientes. Sí, pero desde ayer. Sí, claro. Claro. Pero por favor, permiso. Magistrada oficial, ¿qué entiende usted? ¿Se pudieran hacer ajustes para fortalecer el expediente, magistrada, del caso de Brecht? Es que yo no sé, yo estoy llegando ahora. Vamos, miren, eso es, como digo ella, ahí dice Miriam Germán, que eso fue acabando de llegar al puerto y ya lo estaban, pero ahí andaba con el consultor jurídico. Eso se lo pusieron en las redes para tratar de probar que el consultor jurídico sí se acerca de manera reiterada a la procuradora. Y yo pienso que sí, porque no es la primera vez que un consultor jurídico se comunica con una procuradora. Eso siempre ha sido así. Miren, tenemos otro videíto que llama mucho la atención, que es una señora que se queja porque ella fue a poner una orden de alejamiento y la policía le dio una orden de arresto. Vamos a verlo, ese videíto, muchachos. Ella quería que le... Vamos a ver. Cuenta la historia. ¿Qué pasó? Que yo le fui por una orden de alejamiento para mi ex pareja. Resulta que la orden de alejamiento hoy en día no viene sola. Porque antes mi mamá le puso una orden de alejamiento a mi papá. Se le aceptó normal. No vi que mi papá le tenía a buscar preso ni nada. ¿Qué pasa? Que cuando yo fui a poner la orden de alejamiento, no me dijeron que venía acompañada de una querella. Nunca fui por querella, nunca fui por orden de arresto. Simplemente fui por una orden de alejamiento. Y porque expliqué eso, me lo permitieron. Simplemente le cantaron 3 meses a él, así por ahí de magia. Nunca me maltrató. Nunca me ofendió. Simplemente quería una orden de alejamiento. Miren, ella fue a ponerle una orden de alejamiento y ella no sabía que ahora la orden de alejamiento venían acompañada de una orden de arresto, dice ella. Dice un tipo que escribió, que subió eso en una de sus páginas. Se acabó el relajo ya. Dije, no, que yo quiero que tú no vengas para acá. No, eso va acompañado. ¿Qué te hizo? Me hizo esto. Entonces, eso es una orden de alejamiento acompañada de una orden de arresto. Miren, tenemos un videíto también sobre la protesta que estaba haciendo el PLD en la capital frente a la Cancillería y que en protesta por los encarcelamientos. Y vamos a ver ese videíto que tiene unos segunditos donde le sueltan senda bomba lacrimógena y ahí se terminó el videíto. Vamos a ver, escúchalo ahí. Policía tirando la bomba en una protesta pacífica, tirando bomba. En una protesta pacífica tirando bomba. Fue la policía la bomba en una protesta pacífica. Bueno, miren, esa fue la protesta del PLD. Después aquí tengo también
la visita de Abel en Boca Chica. Vamos a ver si nos ponen ese pequeño video ahí. La visita de Abel a Boca Chica. Quiero saber dónde está la gente del PLD. Abel Martínez, baby. 24-28, 24-28. Abel Martínez. Lo que saben cómo gobernar y nuestra experiencia ya está comprobada. Somos lo que sabemos de esto, somos lo que sabemos. Somos lo que sabemos de esto, somos lo que sabe Martínez. Bueno, esa fue la visita de Abel a Boca Chica. Ahora tenemos nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de un muchacho que le decían, de un señor que le decían Hito Bisonó? ¿Ustedes se acuerdan de uno, el que hizo la fórmula mágica para bajar los combustibles? Que se olvidó con toda fórmula, la borró. Vamos a ver un videíto de Hito Bisonó, donde unos periodistas de Telemicro quieren entrevistarlo. Vamos a ver si Ángelo nos pone ese pequeño videíto. Pero de calidad, ministro, venga brevemente. La oposición le está pidiendo a usted que hable del tema, ministro. Ministro, el precio de los carburantes, el petróleo ha bajado, ¿qué puede decir? Del premio a la calidad que él quiere hablar. Y lo va a hacer Ministro, vamos a ahorita. hablar del premio a la calidad, está bien. Venga, ministro. Señores, antes Hito pagaba para que le hicieran una entrevista. Ahora Hito, esos muchachos le aparecen con unos temas que él lo sacan de balance. Entonces ya no quiere hablar de eso. También tenemos un videíto importante. Ustedes saben que Francia está prendido en candela, ¿verdad? En Francia está la gente en la calle, que lo que quiere es que se vaya el presidente francés. El presidente francés fue a una entrevista, que ustedes la van a ver ahí, Macron, una pequeña entrevista. Ustedes pongan atención para que ustedes vean qué es lo que pasa en esa entrevista. Miren cómo los medios europeos son tan perspicaces para determinar y ver cosas que nosotros en este país regularmente la silenciamos, pero ellos no, ellos la ven y la difunden, pero usted no se va a dar cuenta, pero vamos a poner a ver si usted se da cuenta, ese videito de Macron. Dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Ustedes no se dieron cuenta que fue lo que él hizo, ¿verdad que no? Vamos a ponerlo sin audio, yo lo voy a comentar para que ustedes vean qué es lo que pasa ahí. Ponlo sin audio y yo voy a seguir hablando del tema. Miren, él tiene un reloj que cuesta $80,000 y él baja la mano en ese momento. Y si ustedes se van a dar cuenta, cuando él sube la mano, ya el reloj no está en la pulsera de él. Porque él estaba hablando del esfuerzo que él hace por eliminar la pobreza. Miren, ya subió la mano izquierda, ya el reloj no está. Ahí tiene el reloj. Cuando baja la mano, se quita el reloj. Porque él está hablando de la pobreza y en Europa no lo conciben a nadie que está hablando de la pobreza. Y el presidente con un reloj de 80,000 euros. Él lo que hizo fue que cuando vio que él bajó la mano, lo que hizo fue que se quitó el reloj. Que te lo metió abajo, se lo quitó, pues sí, como te iba diciendo, y volvió. Ese es el presidente Macron que la gente le está pidiendo la cabeza. En Francia, escuchen por qué le están pidiendo la cabeza a Macron en Francia. En Francia el retiro de la persona es a los 62 años. Para tratar de reajustar esos gastos, dice Macron, él lo quería subir a 64 años. Pero entonces resulta que como había mucha dificultad para que el Congreso se lo aprobara, entonces lo hizo apelando a una orden ejecutiva que le permiten las leyes francesas. Y con un solo decretazo subió a 64 años la edad de pensión, es decir, 2 años más que como los franceses lo tenían hace cientos de años. Eso ocasionó que eso cogió candela entero y por eso ustedes están viendo en Francia ahora, que ustedes ven a París, en París se retiraron los que recogen la basura, ahora en donde quiera que usted pase por París, lo que hay es 1 millón de sacos de basura en el medio. Funda plástica, funda negra, saco, una cosa que usted pasa, es como usted entrar a un pueblo de estos abandonados que usted está viendo aquí.
Y ahora la gente ya no quiere solamente que le revoquen la medida. Ahora la gente quiere la cabeza de Macron, que se vaya Macron. Por eso, en esa entrevista, que él estaba hablando de esa preocupación por la pobreza, él tenía un Rolex de 80.000 euros en esa mano puesta. El periodista, alguien del equipo técnico de él le dice que se le está viendo el reloj, él baja la mano, se lo quita, y pues sí, como te iba diciendo, pero todo el mundo se dio cuenta, porque imagínense, en este país la mayoría de la gente silencia lo que ve en el poder, pero en los países europeos se expresa y se difunde lo que se ve en el poder. Ese es el presidente francés que yo pienso que se le están agotando los últimos recursos. A propósito de que la gente está muy dándole seguimiento a la situación en Ucrania, ustedes conocen que hay una iglesia ortodoxa rusa, ¿verdad? Bueno, pues esa iglesia ortodoxa rusa también existe en Ucrania. Pues le voy a enseñar un videíto de lo que está haciendo la policía ucraniana a los sacerdotes que son de esa iglesia ortodoxa. Vamos a ver ese videíto ahí, para que ustedes vean lo que está pasando en Ucrania con los religiosos que no son de la corriente oficial del gobierno. Algo parecido a lo que está pasando en Nicaragua. Припиніть чиняти порушення! Припиніть чиняти правопорушення! Припиніть чиняти правопорушення! Нехай він не робить активних дій! Ніяких активних дій! Стійте біля мене! Не робить активних дій! Батюшки, стійте біля мене! Не трогай його! Стійте біля мене! Нехай він не робить активних дій! Стійте біля мене! Припиніть чиняти правопорушення! Пустіть батюшку! Пустіть батюшку! Що таке? Я тут... Ya ustedes vieron, eso en Ucrania, eso no es en Nicaragua, ¿no? Usted no lo ve, porque para usted ver ese video, entonces tiene que entrar a ver otras agencias de prensa de otra parte del mundo. Eso está pasando en Nicaragua, con un sacerdote que encarcelaron el día pasado, pero también está pasando en Ucrania, con un sacerdote que es de una congregación no oficialista, es decir, como que no es de la iglesia ortodoxa rusa, que tiene su detención para Ucrania. Recuerden que cerca del 80%, el 70% de los ucranianos hablan ruso, porque recuerden que Ucrania una vez era una extensión de Rusia. Por eso que ustedes ven que hay tanta similitud entre esa población tan grande rusa que vive en Ucrania. Por eso hablan, casi el 70% habla ruso. Entonces, esos sacerdotes que son esas congregaciones le dan su palo porque no le corresponden al orden del sistema. Ustedes no sabían, pero es así, para que vean cómo que está el mundo pata para arriba. Parecería ser como si estuvieran imitando aquí a Nicaragua. Miren, hay una foto de una protesta de profesores en San Juan de la Maguana que pasaron el concurso y nadie lo llama. Y hay un temor entre los profesores porque se habla que después de un año, los que pasaron el concurso tendrán que volver de nuevo a tomar el examen para optar por maestro. Yo no entendí qué pasó, que se hablaba de la necesidad de esa cantidad de profesores, fueron al concurso, exactamente más o menos se habilitaron las vacantes para la cantidad de profesores que hacían falta y de un momento a otro no hay espacio para ellos. Yo nunca entendí porque regularmente cuando el ministerio hace concursos, habilita las necesidades, los cupos que necesita. Por ejemplo, si hacen falta 5.000 maestros, entonces el concurso se habilita, pueden ir 20 o 30.000, pero se habilita para 5.000 maestros. Resulta que en este concurso de ahora pasaba muchísima gente. Nadie entendió cómo pasan tanta gente. Todo el mundo piensa que esa fue otra de las loqueras que hizo Fulcar en educación, que terminó descojonando todo ese sistema de evaluación que había en el ministerio. Entonces ahora toda esa gente que va a hacer el concurso no están en los planteles y habría que preguntarle, ¿y por qué hay tanta gente y se hizo el concurso y no están en los planteles escolares? ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad que está un poquito raro eso? La realidad es que Moca, San Juan, Santiago, en el país entero está llena de profesores que pasaron el concurso y dice el ministro que él lo va a llamar según las necesidades que demanda el sistema. Pero resulta que cuando se hizo el concurso se hablaba de que se necesitaban cerca de 20.000 docentes
parte del desastre pobre que hizo Fulcar en el Ministerio de Educación, que terminó con ese desorden. Ahora hay miles de maestros que pasaron el concurso, parece que no hay la vacante correspondiente, el ministro actual dice, bueno, pero ¿dónde lo voy a meter? Yo pienso que deben revisar eso. Yo tengo la impresión que debe ser que hay miles de contratados que deben ser sacados del sistema y deben incluir a lo que pasa en los concursos. Yo pienso que eso es lo que ha pasado, que hay miles contratados, porque recuérdense que un contratado apenas gana 18,000 pesos y un maestro después que gana el concurso, el salario mínimo anda cerca de los 35 a 40. Yo creo que lo que el sistema está haciendo es protegiendo unos gastos. Pero debe respetar ese derecho, sí. Miren, hay un muchacho de Moca, aquí le ponen que ex de Dalisa Alegría, pero nosotros en Moca lo conocemos por los vínculos familiares que tiene. Le hicieron un allanamiento. El asunto es que en el allanamiento encontraron un poquito de marihuana, que un bizcochito, que una cosita así, lo que sería droga para consumo de una gente. Bueno, pues la información que tenemos es que eso no era de él. La información que tenemos es, miren cuál es la información que tenemos, que eso no era de él, eso correspondía a otra gente que vivía junto con él, pero como la casa es él que vive ahí, le están tirando el muerto a él. Cuando yo vi que se habló de que un bizcochito, que una pipa de fumar marihuana, yo dije, esto está raro. Esto tiene que estar correspondiendo a algo más. Entonces yo pienso, no me lo ha dicho nadie, yo pienso que ustedes han oído el refrán que dice que si tú quieres saber lo que la mujer te quiere o te odia, solo tienes que divorciarte. Entonces cuando tú te divorcias, tú te das cuenta de lo tanto que te odiaba o lo tanto que te quería. Entonces ellos se separaron. Dicen que esta muchacha es de familia con mucha ascendencia económica, tienen 2 hijos. Él dijo en una entrevista a los Fox que él supo que la mujer estaba con una persona porque lo vio por televisión, besándose. Es decir, que lo más lejos que él tenía era que su esposa tenía otro novio. Entonces él fue y dijo eso. Y eso parece que alcanzó mucho view. La reacción fue calculada, si en la casa de él alguien consume droga, aunque no sea él, y allanamos la casa, el que quede envuelto es él. Bueno, pues ese muchacho está en una situación muy incómoda, pero nosotros desde aquí quisimos denunciar que esa fue una acción tendente a cobrarle a él el hecho que él haya hecho de manera pública, haya dicho de manera pública, que la mujer, él supo que tenía otro novio cuando lo vio besándose por televisión, en una foto. Es decir, que ella al final se entusiasmó tanto que se dejó postear y publicarse. Consecuencia, ese muchacho está envuelto en una situación muy incómoda, que ojalá que salga bien de esa pata de los caballos. Vamos para uno comercial y bajamos en breve en la parte política pura que tenemos para ustedes en el día de hoy. Volvemos con Notidiarias. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio.
los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Bueno, señores, hoy está el ambiente bueno. Ahora nos informa nuestro camarada Luis Tavera. Luis, pero tú tienes que traerte el audio, lo hubiéramos puesto el audio en el teléfono. Sí, pero está ahí, pero eso es. Saludos, buenas, ¿cómo están? ¿Qué es lo que está pasando, Luis? ¿Qué es lo que decía el audio? Vi en las redes que algunos peleadistas están publicando de que ahora mismo se estaba desarrollando alguna protesta y la policía pues apresó a varias de las personas que estaban protestando. Y obviamente el PLD... ¿A quién fue que tú viste ahí? A un amigo mío, el doctor Enriquillo Matos. Muy flaco. Profesor de la universidad. Él que es chiquito, entonces lo llevan. Esos policías robustos, pues lo llevan en el aire, el pobre. Pero lo sacaron y lo dejaron afuera, ¿no? O sea, lo sacaron de un área, parece que estaba en un área donde... Se está calentando, Luis. Luis, estuvimos tú y yo conversando del problema de los apresamientos, pero tratando de ver no los apresamientos, sino el impacto político de los apresamientos. Habla un poquito de eso. Mira, lo cierto es que hay una campaña electoral evidente. O sea, el país está en un contexto de campaña electoral a destiempo, pero campaña electoral. El país en materia de candidatura está viviendo un surrealismo de que nadie es candidato y todo el mundo sabe que son los candidatos de los partidos principales. Entonces, todo el mundo está ahora mismo acumulando factores para aumentar músculos políticos de cara a cuando lleguen las grandes decisiones. Hoy se reúne la Fuerza del Pueblo, en estos momentos está reunida la Fuerza del Pueblo, mañana se reúne el PLD y el lunes se reúne el PRM. Los comités ejecutivos, le decían antes, no sé ahora cómo lo llaman, pero esos comités ejecutivos tienen más de 1000 y pico de personas, eso son manifestaciones públicas ya. Porque antes los comités ejecutivos eran como 20 o 25, ahora son 1000 y pico. Pero bueno, esa es la realidad política nuestra. Entonces, resulta bien hacer que todos los eventos que se dan alrededor de esa campaña electoral a destiempo, pues impactan de manera positiva o negativa en todo el trayecto de la campaña. ¿Cuál es el primer compromiso de los partidos políticos con relación a las elecciones del 2024? Las elecciones municipales que serán el 18 de febrero. Pero resulta que esas elecciones municipales no son importantes en sí mismos para los partidos políticos. Es decir, esas elecciones cobran importancia en la medida en que los partidos puedan, los resultados de esas elecciones, potencializarlo y posicionarse en primero, segundo o tercer puesto, porque la realidad es que los partidos políticos, la matriz actuacional en términos electorales de los partidos políticos está centrada en el poder, como debe ser, y el poder se va a poner en juego el 19 de mayo del 2024. De manera que en ese panorama, entonces, se dan intenciones y posibilidades. Hay intenciones, hay razones, hay motivos como para que la oposición se unifique, de sobra. Sin embargo, en materia municipal no terminan ni siquiera de discutir esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, sencillo.
porque los partidos políticos no están pensando en las elecciones municipales en tanto cual. O sea, a mí me va bien en las elecciones y no hay problema. No. O sea, no están luchando por alcaldías en municipios ni distritos municipales. No. Están luchando por el poder. Y resulta que las tres fuerzas políticas principales, en todos los escenarios, según encuestas que ellos mismos publican, todas están ganadas. Todas están con posibilidad de ganar. Todo el mundo tiene sobre 40. Todo el mundo tiene sobre 40 en encuestas que ellos mismos publican. Entonces, la realidad es que cada quien está jalando para su lado para potencializarse con mira a las elecciones fundamentales para esos partidos, que es las elecciones que van a girar en torno al poder político en mayo de 2024. Las posibilidades en ese escenario de que la oposición como tal se une, no lucen muy halagüeñas, porque cada quien anda con su... Contrario a lo que indica la lógica. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo, motivos y sobras hay, justificaciones hay para que la oposición se una, esa es la verdad. Sin embargo, no terminan ni siquiera de crear un ambiente de unificación. Porque por un lado, tú tienes a la Fuerza del Pueblo que ha manifestado públicamente, por lo menos a través de algunos dirigentes, su interés de conversar con el PLD sobre esa posibilidad. El PLD responde que la única alianza, a través de su secretario general y del propio candidato presidencial... Pero uno puede estar llevando los discursos de ellos porque uno sabe que ese es el discurso. Bueno, pero ese es el discurso público. Pero eso es lo que uno tiene que interpretar lo que ellos dicen. No, uno tiene que interpretar no lo que ellos hablan, uno tiene que interpretar cómo ellos actúan. ¿Ha habido algún tipo de contacto que se sepa entre la Fuerza del Pueblo y el PLD? En la conjetura científica, atiende la conjetura científica, que no hay conjetura científica. Luis. Bueno, pero está bien acuñado el término. Pues tú lo dices en forma teatral, pero está bien. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el PLD que Abinader les reaccionó con tanta contundencia? Con relación a los sometimientos. Exacto. Hubo algo ahí que se supo de algo, se intervino alguna llamada, porque yo siempre pienso que eso fue como que dijeron, mira, no te preocupes que la cosa está lista. Hay varias interpretaciones, varias posibilidades, como siempre, ¿no? En un evento tú puedes sacar varias conclusiones de ese mismo evento. El PRM probablemente... Un PRM que se veía en mucha paz y tranquilidad con el PLD. O comparte, no con todo el PLD. Recuérdate que en el PLD hay agendas distintas, ¿no? Sí, pero con las jefaturas. Bueno, con algunas jefaturas, ¿verdad? Sí. Muy claras. Bien, el tema es que para los fines del PRM, viéndolo de manera estratégica, le interesa un PLD muy deprimido. ¿Por qué? Bueno, porque un PLD muy deprimido aumenta la posibilidad de que haya resultado en primera vuelta. Así. Y entonces, bueno, si ellos pueden, con razón o sin ella, ¿verdad? Pues no estamos hablando aquí si hay razones jurídicas o no razones jurídicas, estamos hablando el impacto político de eso. No. Si ellos logran cualquier mecanismo como recurso de poder para disminuir el PLD, lo van a hacer. Porque esa disminución dentro del imaginario discursivo y escénico de la noción de poder del PRM, eso le va a garantizar la posibilidad de que haya definición en primera vuelta y que ellos sean los que se puedan ir en una posible confrontación directa con Leonel Fernández. Yo pienso que esos números, si yo fuera a interpretarlo así, desde el punto de vista de la conjetura científica, deberían ser de 15 para abajo. Si ellos les interesaría un PLD que esté por debajo de 15. Un 10%. 10%. Más o menos. Lo cual es difícil para mí que el PLD saque un 10%. Muy difícil. Porque es un partido, fíjense bien, el PLD es un partido, el PLD se dividió en el 2020. Dividido.
Entre otras cosas, perdió por eso. Pero después de eso, entonces vino el asunto de los sometimientos judiciales. Después de eso también vino la hemorragia de muchos PLDistas hacia otros partidos, básicamente la Fuerza del Pueblo. Después de eso entonces vino, para llamarlo técnicamente, vino la emigración de alcaldes electos en la boleta del PLD. Hacia el PRM. Hacia el PRM. Entonces, fíjese, y entonces el PLD aún sigue vivo. Porque un partido con toda esa debacle es como para estar sepultado ya. O sea, un partido entonces que tiene una estructura fuerte. En realidad, el PLD está dando notaciones de que es un partido que tiene amplias raíces, así como el PRD en un momento determinado tuvo amplias raíces de vinculación con la sociedad, lo cual se le hizo imposible a Balaguer por más represión, por más limitación que le pusieran a su líder, Peña Gómez, de no hablar por la radio, etcétera, etcétera. Siempre mantuvo ese perfil de potencial organización política de primera línea. Entonces el PLD, a pesar de todo eso, ha mantenido un nivel de aceptación que según la encuesta promedio lo sitúa entre un 14 y 17%. Ahora bien, para el PLD poder salir airoso del proceso electoral, tiene que actuar con una inteligencia nunca vista, porque es que tiene sobre sí diversos elementos contradictorios que están apostando al fracaso del PLD. Sí, pero tú estás hablando ya tú estás hablando de la decisión posterior a lo que estábamos calculando ahorita. ¿Por qué se da ese rompimiento que aparentaba buenos vínculos entre el PLD y el gobierno? Bueno, es que no hay evidencia de que los vínculos entre el PLD y el gobierno han estado buenos. Bueno, no, esa es la verdad. Hay evidencia porque en un momento, por ejemplo, con relación al último caso de sometimiento, ¿qué tiempo hace? Entre este último y el penúltimo. No, porque ya el sometimiento adquiere otra dimensión, otra Sí, categoría, pero porque recuérdate... Vamos a hablarlo como es. Recuérdate que el gobierno nada más no se limitaba a la persecución judicial. El gobierno también usó otros recursos para debilitar el PLD, nada más no era la persecución judicial. Sí, pero la verdad es que lo que está aprobado es que los sometimientos tienen un fin sobre todo mediático. Sí, y político. Político, exacto. Entre el penúltimo y el último, estamos hablando de casi un año. Sí, pero es que el PRM no ha usado el mecanismo exclusivamente de la persecución judicial para empequeñecer el PLD. Pero el PRM le iba mucho mejor manteniendo los acercamientos y el sonsacamiento del PLD. Pero ya eso es otra cosa. Tú sabes que a veces, o sea, lo que tú estás diciendo, yo lo comparto. Pero necesariamente la razón no se manifiesta de manera razonable. Sí, así es. Es decir, aquí hay, en la actividad política, hay cosas que por lógica elemental tienen que ocurrir y no ocurren. ¿Por qué? Por la insensibilidad de los actores participantes. Sí, lo que el PRM le convenía, a partir del criterio que nosotros sostenemos y de la información que uno posee, cuando no posee toda la información, es que al PRM le convenía estar, vamos a decir, en bajo perfil, conquistando, entre comillas, o estimulando la emigración de alcaldes para potencializar su opción municipal y convertirse, a través de esa opción municipal, en exitosa, es decir, en que los resultados le podría dar ganancia de causa en primer lugar y ellos potencializarse. Eso es lo que la lógica manda. Porque lo que hemos visto, y eso yo suponía que los asesores del presidente lo sabían, se supone que tú de vez en cuando le das un chocolatico y el muchachito lo coge, lo baña con agua tibia y el muchachito lo coge, y le compra unos pantaloncitos y el muchachito lo coge. Pero tú no puedes pensar que tú le vas a meter un pinchazo por la nalga y que el tipo no va a reaccionar. Entonces, yo creo que o dos cosas, o hay insensibilidad en altas esferas del gobierno
con relación a lo que nosotros estamos diciendo, o ellos quieren que el PLD y la Fuerza del Pueblo se unan. Bueno, puede ser eso también. Sí, ese es el conflicto entre la lógica y la antilógica en la política. ¿Tú ves? O sea, porque si es que tú lo quieres unificar, bueno, pues síguele dando para allá que lo entonces tiene lógica lo que ellos están haciendo. Sí, es partiéndose. Pero uno está partiendo de que eso no debía ser el propósito. ¿Verdad que sí? No debía ser el objetivo del gobierno unificarlo para que lo enfrenten juntos. Tal vez piensan ellos que, digo yo, buscando alguna explicación, porque hay que buscar una explicación de los fenómenos. Sí, hay que buscar una explicación. Por ejemplo, digo yo, con un PLD muy deprimido y una unificación de la oposición, se enfrentan a un solo polo. Sí, pero yo también partiendo, yo decía, bueno, ¿qué pasó? Ahí se intervino alguna llamada por teléfono. Una llamada así, ¿cómo va la cosa? Sí, no, dejemos esto para 2 meses, en 2 meses nos ponemos de acuerdo. O en 3 meses. Otra, un emisario se reunió con Leonel y el DNI lo vio y dijo, esta gente está formando el Frente Patriótico antes de tiempo. Vamos a reaccionar rápido para debilitar lo más que se pueda, porque si ese frente se forma, se torna ya inmanejable la situación para el PRM. Ya hay que enfrentarlo de manera abierta ya. Sí, pero eso es lo que te explico. Si los estrategas del PRM entienden, digo yo, que es una posibilidad, no estoy diciendo que entiendan eso, estoy hablando como posibilidad, como escenario. No, porque estamos haciendo conjeturas. Porque lo que pasa es que una gente tenía 1 año llevando un matrimonio en paz, que todo lo que vemos en la política, pensamos que había hasta una conversación en medio del camino, y de un pronto, más de extremos que estaban nombrando, ya había hasta cariño entre los PRMistas y los PLDistas. En algunos lugares sí. Sí, ya había hasta cariño, y bueno, ya se le fue el odio al PRM, y de un pronto. Entonces yo me pensé, bueno, aquí hay algo amarrado, ese PLD estaba paralizado, trancado, encerrado, no despegaba, y de un pronto se cambió. Bueno, ¿qué hubo ahí? Tal vez hubo la decisión de que, bueno, démosle para allá con todo, bajémosle lo más que se pueda, porque como quiera sabemos que se van a juntar. Bueno, lo que para los fines propios del PLD, yo entendiendo de que el PLD tiene como objetivo llegar al poder, por lo menos en el imaginario mental de ellos, su propósito es llegar al poder en 2024. Me imagino que debe ser entonces crecer, o sea, construir mayoría, porque para tú ganar las elecciones tienes que construir mayoría. Entonces, ¿qué debe hacer el PLD? Bueno, actuar con inteligencia política. Porque ¿cuál es el dilema grande? Los retos grandes del PLD es lo siguiente. Si el PLD se une a la Fuerza del Pueblo y constituyen un polo opositor, si se unen para las elecciones municipales, entonces, en términos prácticos, el PLD estaría o podría estar cediendo los espacios políticos ganados en el PLD a la Fuerza del Pueblo. Porque si llegan a una negociación es un toma y daca. Eso no es nada más de este lado, sino de todos los lados. Bueno, eso es proporcional a lo que tú miras, porque si tú lo que tienes son, según lo que tienes tú en cada sitio. Siempre va a haber concesiones de más. Y sobre todo, concesiones de más a la gente que entiende que uno es más pequeño que el otro. Sí, pero también, por ejemplo, si esa es una opción, si se acerca, que se dé en esa dirección. Pero esa opción da como resultado de que para los fines del poder se bifurca en una nebulosa quien tiene mayoría para gerenciarse el segundo lugar, para competir en una posible segunda vuelta con el que quede en primer lugar. Es decir, no se hace evidente cuál de los dos sería, porque recuérdate que ellos podrían unirse a nivel municipal, pero nunca han contemplado la posibilidad de unirse en primera vuelta a nivel presidencial. No, eso no se discute porque van a querer que se le midan cada uno sus fuerzas. Entonces, para el mejor escenario de medición de la fuerza política no son las encuestas, son las elecciones. Entonces, yo también pienso, y cómo el gobierno, si fuera del gobierno que se toma decisión, va a crear una agitación en medio de una cumbre en donde el gobierno está muy bonito, porque la verdad que la explicación que dan algunos PLDistas con relación a este caso, que tiene cierta lógica, yo no estoy diciendo que estamos de acuerdo, tiene cierta lógica, es que el gobierno quería presentar ante estos presidentes de la cumbre a un PLD como partido opositor que fue en las elecciones pasadas muy deprimido, y por eso incluyen a Gonzalo. Es decir,
incluyen ahí a Gonzalo, que mucha gente se muestra un poco sorprendida de por qué lo vinculan a él en un expediente que ni siquiera lo habían llamado. Entonces, la vinculación de Gonzalo tiene que ver con dar la impresión en ese cónclave internacional de que el partido opositor está ligado a asuntos que tienen que ver con corrupción administrativa. Digo, esa es la explicación que dan algunos PLDistas, que no necesariamente yo estoy de acuerdo con eso. Y lo acompañan con el hecho de que las últimas encuestas dieron una caída del presidente y que eso podría ser una reacción frente a la caída para reposicionar. Bueno, se han publicado 2 encuestas de 2 medios de comunicaciones. El de El Sol de la Mañana, donde todo parece indicar que los resultados de esa encuesta con relación a la anterior, el presidente tuvo una caída en la intención del voto. Y la otra, en la encuesta que realizó hoy mismo, a través de Daniel Alcántara, que lo da igual, 50.8. Así es. Bueno, Luis, mira, estamos bien ahí, pero tenemos que hablar de otra cosa, porque tampoco podemos... Porque se vuelve monótono hablar de política. Lógico, y tanto hablar de esa cosa. Vamos a integrar a Chemema aquí al panel para que hablemos un chin de arroz. Pero vamos a esperar que este muchacho tire esta foto, que este muchacho da vuelta para tirar 2 fotitos. Un camarógrafo. Lo que pasa es que esos muchachos parece que no han comido bien y todavía. ¿Cómo después ese cuerpazo que él tiene no es para estar esperando a comer? Porque ya con eso es bueno que te... Vamos a un cambio, control, y bajamos con el acompañamiento de Chemema. Ahora vamos a hablar de arroz. Y no arroz de comer ahora, sino arroz. En breve volvemos con Notidiarias. Carretera Jamao al Norte, una necesidad de años, hoy es una realidad. Por disposición de nuestro presidente, Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas construye y amplía la carretera San Víctor, Jamao, Sabaneta. Esta vía une a Moca, Gaspar Hernández y Puerto Plata. Una obra completa, ampliada con canaletas y contenes. Esta nueva carretera traerá desarrollo a los destinos ecoturísticos del país. Un gobierno cercano a la gente. Estamos trabajando, seguimos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Señores, ahora de arroz, ahorita de Abel, de Leonel, de Abinader, de alianza, de sin alianza. El fotógrafo se pierde, parece que no da la gana, estamos fracasados en eso. Pero vamos a seguir haciendo insistencia. Vamos a ver lo que se... mira, hay un problemita. El dominicano se ha acostumbrado a comer arroz y el dominicano cree que sin arroz no se vive ya. Pero es bueno que el dominicano sepa que eso no tiene 500 años que se está comiendo arroz. Pero es bueno que la gente sepa también que si le quitan ese arroz a la gente, aquí se va a pelear. Porque si usted le pone el plátano 25 y la libra muy cara, recuérdense, ustedes no sabían una cosa, la gente está cambiando la cena de plátano por arroz, Chememo. Hey. Sí, Chememo López. Saludos. Que vamos a conversar de arroz ahora. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se va a hacer la gente? La gente dejó de comer plátano por caro y lo que estaba haciendo era un arrocito en la noche. ¿Cómo está el arroz? Pero hay otras opciones. Vamos a ver. Mira, el tema arroz vino como que se puso de nuevo en la palestra ante la visita de hace un mes y algo de un grupo de productores de arroz de Norteamérica que vienen a revisar cómo va la cosa. Ustedes saben que en el 2003, el 4 de agosto 2003 o 2004, se firmó el acuerdo conocido como DR-CAFTA, donde República Dominicana se comprometía a ir desmontando, ir aumentando las cuotas de importación
para ciertos productos, dentro de ellos el arroz. Entonces ahora recientemente llegaron los productores de arroz de Estados Unidos a ver cómo va la cosa, porque en el 25 ya el arroz producido en Estados Unidos va a entrar en tasa cero, es decir, sin ningún tipo de gravamen. Entonces eso ha creado un berenjenal. Nosotros los dominicanos parece que no vamos a cambiar del estilo de reaccionar más a las urgencias que a las cosas importantes. Entonces, como ya eso es pasado mañana, el 2025, ya empieza este berenjenal y ya está, inclusive se ha politizado el tema de cómo debe el país proceder para proteger su productor de arroz. Hay 30.000 productores de arroz. Se cultivan 2.9 millones de tareas en este país, de la cual un 45% es los famosos reformados, es decir, productores de la reforma agraria, y el otro 55%, yo no sé por qué le llaman, del sector privado, porque la reforma agraria no es pública. Ya esos son productores que tienen una gran mayoría de ellos hasta su título en sus manos, o sea, son productores. Lo que se puede hablar es que son productores de poco tamaño, su finca, entre 25, 30 hasta 70 tareas de tierra que se dedican a la producción de arroz. Pero fíjate, nuestro país tiene un gran reto, es un gran consumidor. Las primeras pruebas llegaron en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Inclusive eso fue probándose en diferentes lugares. Ya cuando la anexión a España, una de las cosas que Santana ponía como condiciones, mire, amigo, aquí podemos producir arroz para el consumo local, no hay que traerlo de fuera, y podemos inclusive vender en países cercanos. Es decir, el arroz tiene una historia muy, muy interesante, pero el dominicano comienza, cuando Lilis se le dio impulso a la producción, porque entonces resulta que el problema interno salía más barato comprarle arroz a un barquito que andaba tocando muelles que transportarlo de la zona de Nagua, que es donde tuvo el mayor desarrollo. Entonces salía más barato traerlo comprarle a esos barcos que producirlo aquí, porque el transporte interno. Con el ferrocarril que se dio desde Nagua, desde Sánchez hasta Santiago o hasta Puerto Plata, ese ferrocarril incrementó la posibilidad de transporte interno y el dominicano siguió comiendo arroz. Trujillo le dio gran impulso porque Trujillo decía que aquí había que consumir más arroz porque qué se iba a hacer con esas tierras pantanosas de Nagua. Es decir, tiene una historia de consumo muy amplia, hasta que eso está en la costumbre. Pero el arroz no es dominicano, no es de estas latitudes. ¿Qué encontraron los europeos cuando llegaron aquí? Que aquí se consumía maíz y se consumía yuca, maíz y yuca. Entonces se introdujo el cereal porque es más fácil de conservar y para la colonización de toda América desde aquí, pues era más fácil llevar arroz ya procesado. Pero también el arroz, porque los españoles llegaron vivos a España cuando fueron en el viaje de retorno, porque llevaron casabe y jicotea y jaiba y cosas de esas que permanecen frías, permanecen vivos fuera del agua. Miguel Guerrero, Chimemo, hizo un análisis antes de ayer en SIN y Miguel decía que hay un país, no recuerdo cuál era el país, no recuerdo exactamente, en donde se prohibió, cuando se hacían acuerdos de libre comercio, se prohibió negociar el arroz. Porque incluso el arroz dicen que es carísimo ahí. Pero ellos han prohibido la exportación de arroz porque ellos lo han considerado un producto estratégico para la sobrevivencia. Eso es de Japón, para la sobrevivencia de su población. Sí. Entonces ellos no permiten, nadie negocia nunca ese arroz. No, pero es que los asiáticos, China produce como el 40% de la producción mundial de arroz y se lo comen todo, que ellos no exportan. Todo lo contrario, en un viaje de esos que hicimos a Taiwán, allá hay un cultivo que se hace de arroz, que lo hacen las abuelas, y hasta los techos de la casa tiran tierra y siembran. Los jardines lo convierten. Y eso va a un almacén, dicen el cultivo de las abuelas, para proteger una posible hambruna.
En Asia no comen cuento. Pero nosotros aquí tenemos que ir buscando. No, nosotros aquí lo que hacemos es que vamos a negociar un tratado de libre comercio y vamos de afrentoso. Sí. Y nos ponemos a negociar. ¿Qué es lo que tú propones? No, yo te doy toda esta cachucha y una fotografía. ¿Y tú qué me das? ¿En qué tiempo es que te tengo que pagar? Y en 30 años. Ah, no, pide por la boca lo que tú quieras, que son 30 años. Es así, se calcula. Sí. Cuando se negoció. ¿Cuánto tiempo hace de que se negoció el tratado? En el 2003 se firmó. En Ya el hace 2000, 20 años. 20 años y que hace. es para el 25. ¿Quién que se iba a imaginar que se iba a llegar tan rápido? Que iba a llegar tan rápido. Pues mire, ya llegó. Llegó. Y todavía seguimos pensando que eso no... No, todavía tú no has visto a nadie. Para que entonces, de mediados del 24 en adelante, comenzar a hacer una presión. No, el 25, en enero, ¿qué mes es que se cumple? Ya en enero del 25. Bueno, pues en diciembre se empieza a bregar con eso. Sí, hacer una presión al gobierno de turno porque tiene que... Tiene el gobierno que debería buscar 50. Pero mi hipótesis es la siguiente, que es lo que quiero que analicemos un poquito. El arroz es una fuente de carbohidratos para la alimentación, número uno. Los españoles encontraron aquí yuca y maíz, que son dos fuentes de carbohidratos. ¿Pero por qué la encontraron aquí? Porque es donde hay condiciones naturales, donde hay ventajas comparativas para el cultivo de esos cosas que se dan casi silvestres con poca atención. Ahora, nosotros, tenemos el arroz, y ya el arroz, el que no come arroz piensa que se está muriendo del hambre, pero es una fuente... No, hay que no come arroz a las 12, lo come de cena. No, esto es una cosa que ya nosotros tenemos eso, pero tenemos que ir cambiando. El mundo ha cambiado. Miren, el arroz consume el 50% de los terrenos agrícolas, más del 50% de las aguas de nuestras represas, consume más del 50% de los recursos del Banco Agrícola para financiar su producción. Ahora mismo han metido ¿cómo se llama esto? Que lo llevan a un almacén fiscal, un fideicomiso para reservarlo ahí, entonces pagarle y que después se vaya desmontando poco a poco, pero consume una parte de la capacidad financiera después de hecho. Vamos a hacer la recomendación. Porque entonces, yo lo que recomiendo, mi hipótesis es que nosotros, parte de los terrenos de arroz, tenemos que comenzar, no a eliminar la siembra de arroz, sino a ir rotando con cultivos como la yuca, la batata y el maíz. Y eso se ha hablado, porque yo no estoy haciendo, estoy haciendo nada que no haya dicho mucha gente. Que no se coja la cosecha de retoño del arroz, sino que cuando se termine la cosecha se pase a tubérculo. Que comencemos, porque también hay otra cosa. La mayoría de los terrenos de arroz ya están salinizados por el uso intensivo de abonos químicos. Entonces nosotros la yuca la podemos cultivar con menos abono químico, con la décima parte del agua, con la décima parte, y también podemos garantizar, porque hay un elemento nuevo, soberanía y seguridad alimentaria. Fíjate lo que pasamos con cuando el mundo se cerró, porque aquí se ha incrementado de 7.000 el costo por tarea de arroz a 9.200 en apenas 2 años. ¿Qué provocó eso? Que hubo un momento en que los fertilizantes se fueron a las altas nubes y ni siquiera llegaban fertilizantes y todo esto. ¿Por qué el gobierno ha tenido tuvo en un momento dado que dedicar un subsidio a los fertilizantes? Porque se pusieron inmanejables. No porque no hubiera fertilizantes, sino porque no se podían ni siquiera transportar. El problema también es que en este mundo de apertura de mercado, tú necesitas tener seguridad alimentaria. Pero estoy de acuerdo. Comercio. Pero estoy de acuerdo que haya comercio. Pero ¿y quién dijo que yo tengo que comprar lo que no me voy a comer? Y si yo voy en el desayuno escolar, en la cosa de mediodía, en la merienda, si yo un día a la semana le sustituyo arroz por un puré de yuca, porque hay puré de papa. Sí. Sí. O sea, tenemos que ir cambiando los hábitos alimenticios si representan el mismo costo, el mismo poder nutricional, y si nosotros estaríamos más dispuestos a ser autosuficientes. Aquí, por ejemplo, ya no se utiliza leche importada en el desayuno escolar. Poco a poco los productores de leche dijeron, no, tiene que ser leche criolla. Y no hubo problema. Poco o mucho, la leche criolla garantizó el desayuno. Entonces, nosotros tenemos obligatoriamente que cambiar
ir cambiando los hábitos alimenticios e ir sustituyendo parte del arroz por otro tipo de fuente de carbohidratos como puede ser la yuca. Esa es una buena recomendación, Yememo. Cuando los gobernantes... Lástima que soy yo que la estoy haciendo. No, lógico, cuando los ahorita gobernantes... lo ven allá los amigos tuyos y dicen, ¿y por qué no lo hizo cuando estaba en el gobierno? Sí. Porque No, con eso es que se destapan. El problema es que los gobernantes, todos, siempre entienden y viven de la demagogia política. Por eso es que a veces para poder corregir alguno entuerto da trabajo. Sí. Porque a veces hay un costo político alto y los gobernantes no quieren sumarse a ese costo político. Pero que esto se hace suave, poco a poco se va deslizando. Porque a nosotros nos enseñan a comer pizza, a nosotros nos trajen a McDonald's, a nosotros nos trajen a Burger King, a nosotros nos trajen a Chicken, los chicken. Kentucky Fried Chicken. ¿Quién lo trajo? Los norteamericanos. Poco a poco, dile a un muchacho que vaya a la escuela y que tú le vas a llevar y diga 3 plátanos con 2 rollos de salami frito. Pues mire, compañero, le voy a decir una cosa. Los niños, y yo te lo digo de fuente segura. Es más, yo voy a grabar un video de eso. Los niños adoran un mangú que se le da cada 15 días a mediodía. No es porque no lo adoran, es porque le da vergüenza. No, es que se lo llevan. Eso son los suplidores del almuerzo escolar que están dentro del menú. Tienen mangú. No, yo te digo, y tienen puré de papa. O vamos a ponerle un puré de yuca. Porque recuérdate que el cambio cultural no se da en los más pobres. En los más pobres se da de último. Se da sobre todo en la clase media y la clase alta. Si ya los muchachos quieren su McDonald's, su Kentucky Fried Chicken y su cosa. Y vamos, por eso hay que llevarle eso a mediodía a las escuelas. Bueno, aparécete con 3 plátanos para que tú veas. Señores, que no es que aparécete con 3 plátanos. No es que aparécete con 3 plátanos. Ya eso está en el almuerzo escolar y hay que meter ahora yuca. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que tratar de ir consumiendo lo que el país produce al final de cuentas. Porque si queremos seguridad alimentaria, tenemos que comer lo que el país produce. Porque la seguridad alimentaria no es comprando lo que producen los rusos. No, y con esta escasez mundial de agua que hay cada vez más, tenemos que ir cambiando a cultivos que demanden menos agua. Así es, señores. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Yememo, por habernos acompañado en esta sesión de... Ya Luis se fue a comerse su comida porque Luis, si no... Su arroz. Si no la hay en su casa, ahí se pelea. Gracias, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bye, bye.